han hecho úlcera duodenal y portan Helicobacter pylori, a ellos sí obligatorio. A través de los años puede poner en riesgo el cáncer gástrico. Hoy en día es considerado el Helicobacter pylori un elemento cancerígeno. ¿Cómo produce el daño? Llegan los primeros helicobacter, se adhieren a la mucosa. Este helicobacter forma una gran burbuja que le permite proteger, y gracias a la ureasa evita de que el ácido del estómago le produzca daño. Una vez de que ha formado su medio, su hábitat en el estómago, inicialmente no produce daño, busca proliferar. Una vez de que prolifera el helicobacter, va a comenzar a producir inflamación. Esa inflamación va a dañar la mucosa, la pepsina y los iones hidrogeniones retrodifunden y prácticamente se produce la muerte de estas células, por consiguiente se inicia la úlcera. ¿Bien? Esta sería una fotografía en el momento en el cual llega el Helicobacter pylori a nuestro organismo. Noten, hay una respuesta a nivel del epitelio, a nivel de la lámina propia, una gran respuesta inflamatoria, una alteración a nivel microvascular, una alteración a nivel de los neutrófilos y de los linfocitos para alterar esta inflamación, hacerla muy intensa y comienza el daño al organismo. Entonces, el Helicobacter pylori produce todas estas sustancias que tenemos aquí. Cada una de ellas tiene su propio brazo para producir daño mucinoso, para producir inflamación, alterar la unión de la laminina con el receptor, aumentar la secreción de ácido, y estos brazos comienzan a dañar la barrera mucosa y al final dañan todo el epitelio y comenzó la úlcera. Entonces, la úlcera péptica por el Helicobacter pylori, noten ustedes, tiene muchos mecanismos a través del cual el Helicobacter pylori nos va a hacer daño. Acá tienen toda la lista de todos los elementos patogénicos y acá tienen cuál es el mecanismo por el cual está produciendo lesión. Podemos tener una infección aguda como lo tuvieron Warren y Watto ahí después de la ingesta de un tiempo. En ellos se produce una hipoclorite. Pero ojo, cuando la infección es crónica, ya hay menor producción de somatostatina, hay una hipergastrinemia y acá hay una hipercloridemia. Apenas me infecto, produzco menor cantidad de ácido, pero pasa el tiempo, crónica, ya llamamos cuando es más de un mes, recuerden, ya se produce una hipercloridemia. Esa es una gran diferencia. Por tanto, el Helicobacter pylori con otros factores ambientales, primero produce gastritis aguda, lleva a una gastritis crónica activa, a una gastritis atrófica, y luego aparece la úlcera gástrica. ¿Bien? Produjo daño de los mecanismos de defensa en el estómago. En el duodeno, ¿cómo produce lesión? En el duodeno, para que produzca lesión, primero ya esta persona tiene una gastritis causada por el Helicobacter pylori. Esto aumenta la gastrina sérica. Esta gastrina sérica aumenta el ácido en el duodeno. El duodeno va a tratar de adaptarse al ácido, produce una metaplasia gástrica. Ahora ya hay mucosa gástrica en el duodeno. En esta mucosa gástrica va a colonizar el Helicobacter pylori proveniente del estómago. Una vez que ha colonizado esta mucosa metaplasiada en el duodeno, ya produce una duodenitis activa y una úlcera duodenal. Las cepas más ulcerogénicas a nivel del duodeno son de este tipo, el BAC. Este es el tipo del BAC-A, son las más agresivas para generar la úlcera. Y esta úlcera duodenal también tiene que ver ya mucho con otros factores genéticos y ambientales. Entonces, al inicio, el duodeno no se altera con el Helicobacter pylori, necesita un buen tiempo para producir la metaplasia gástrica. ¿Cómo está el pepsinógeno en los pacientes con Helicobacter pylori? Noten, acá tenemos los individuos normales, sin Helicobacter, y los que tienen Helicobacter pylori produciendo pepsinógeno. El pepsinógeno 1, en condiciones normales, se produce en este nivel.
Los que tienen un Helicobacter pylori no te producen más pepsinógeno del tipo 1. ¿Cómo va el comportamiento del pepsinógeno 2 frente a la presencia del Helicobacter pylori? También producen mayor cantidad de pepsinógeno 2 que los individuos no. Entonces, quien tiene Helicobacter pylori positivo produce más pepsinógeno 1 que el pepsinógeno del tipo 2. ¿Sí? Eso es lo que le decía, los estudios que se están focalizando ahora hacia los fosfolípidos. Noten, esto es lo que ocurre en los diferentes fosfolípidos que están formando parte de las membranas. En los Helicobacter pylori negativos, acá tenemos los niveles. ¿Y qué sucede cuando un individuo se infecta con el Helicobacter pylori? Pueden comparar los diferentes tipos, la fosfatidilcolina, el total de fosfolípidos, etc. Pueden ver acá los niveles. En conclusión, si vemos el total de fosfolípidos, disminuye cuando nos infectamos por el Helicobacter pylori. Entonces, el primer mecanismo de defensa que vienen a ser estos fosfolípidos cae ante la presencia del Helicobacter pylori. Si administramos a una persona endovenosa el polipéptido liberador de la gastrina, vamos a ver acá en personas que no tienen Helicobacter pylori y voluntarios. Una cantidad, una dosis de polipéptido liberador de gastrina, libera gastrina y produce una cantidad de ácido. En las personas que tienen el Helicobacter pylori positivo, la misma cantidad de polipéptido liberador de gastrina, la gastrina se triplica en su producción y la producción de ácido se triplica. Cuando aplicamos en individuos que tienen Helicobacter pylori positivo, tienen úlcera duodenal, aplicamos la misma cantidad de polipéptido liberador de gastrina, elevan su gastrina por 3, pero la producción de ácido es por 6. Por tanto, estos individuos con úlcera duodenal Helicobacter pylori positivo, sus células que producen ácido son mucho más sensibles a niveles de gas. Noten, comparen con los otros voluntarios que solo tienen Helicobacter pylori sin ser úlceros. Por tanto, medimos la producción de ácido en personas normales. Aquellos que solo tienen Helicobacter pylori positivo están infectados. Aquellos que tienen Helicobacter pylori y hacen úlcera duodenal, noten cómo se ha elevado su producción de ácido. A estos individuos se les da antibióticos y se les controla por un año, después de un año, y vean cómo la producción de ácido ha disminuido grandemente. Por ello, a todo paciente ulceroso que tiene el Helicobacter pylori se recomienda dar tratamiento para erradicarla. Hoy en día existen muchísimos esquemas para erradicar la bacteria. ¿Ok? Hoy en día incluso se está tratando de cambiar, etcétera, etcétera, pero esto ya es mucho más controversial ya a nivel de especialidad. Pero de manera general se usa antibióticos para erradicar la úlcera. Se ha visto que ahora el Helicobacter pylori también se asocia a una serie de enfermedades extragástricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo del hierro y la vitamina B2, vamos a ver, muy común. Por tanto, habrá deficiencia de hierro, con problemas con la púrpura trombocitopénica idiopática, que es otro factor muy importante que está siendo estudiado. El Helicobacter pylori, hay test para poder identificar. Noten que hay una gran variedad de test que se dispone en el mercado. Para erradicar el Helicobacter pylori y demostrarlo, también existe una serie de pruebas, de las más variadas. Eso es para que tengan la idea, no van a venir en los exámenes, porque eso sea clínico. Esto es importante. Vean, el Helicobacter pylori nos pone el riesgo entre 2.1 a 16.1 grados. O sea, que tiene Helicobacter pylori y tiene riesgo, se eleva mucho más cuando hay Helicobacter pylori. Si hacemos el promedio es de 5.9. El 3% quienes tienen Helicobacter pylori van a ir a cáncer gástrico. Entonces hay un porcentaje pequeño. No todo el que tiene Helicobacter pylori
se va a hacer cáncer gástrico. Pregunta de examen. ¿Okay? ¿Es un elemento cancerígeno? Sí. ¿Todos van a ir a hacer cáncer gástrico? No, solamente se va el 3%. ¿Qué tiempo se necesita en promedio para llegar a hacer cáncer gástrico en un individuo que tiene condiciones, tiene Helicobacter pylori? Promedio de 30 años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene que pasar gastritis crónica superficial, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, luego displasia, que es prácticamente ya la manifestación de un cáncer. Entonces son 30 años en promedio. ¿El ácido es bueno o es malo? El ácido lo necesitamos. Pero ¿qué sucede cuando hay una hipoclorimia? Y noten los riesgos que vamos a tener. Anemia, por mala absorción del fierro, ya conocen ustedes esto muy bien. Vamos a tener mala absorción de la vitamina B12. Como no hay un buen ácido, va a haber un crecimiento sobrebacteriano a nivel del intestino y esto va a llevar a mala absorción y va a predisponer a cáncer gástrico. La hiperacidez nos pone en riesgo a úlcera, pero la hipoacidez nos predispone a cáncer gástrico. Ojo con los medicamentos que se utilizan como los omeprazoles. Si una persona que no necesita utilizar omeprazol usa más de 5 años, su cáncer puede hacer fácilmente un cáncer gástrico por hipoacidez. Entonces, paciente que nosotros damos cualquier inhibidor de la bomba de protones de la familia del omeprazol, hay que vigilarlo. Una de las formas de vigilar sus niveles de vitamina B12. Si está bajo, cuidado, ese paciente no está haciendo hipoacidez o algo está pasando. ¿Ve? Una forma muy fácil. Si ese paciente es anémico, ojo, algo está pasando en ese paciente que toma los omeprazoles. Y los famosos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Okay? En este momento, en una hora en el mundo, se están consumiendo más o menos 1 tonelada de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Okay? Miren la cantidad que tiene de consumo de estos antiinflamatorios. ¿Por qué riesgoso? Porque tienen una actividad sobre los COX-1, COX-2, van a alterar la producción de las prostaglandinas y esto va a llevar a un daño de la mucosa. Las prostaglandinas, esto recuerden, tiene un efecto citoprotector. Por tanto, el daño que producen los antiinflamatorios, primero es que derrumba el sistema de citoprotección y en segundo lugar lo que va a hacer daño es la respuesta en la producción de el ácido. ¿Por qué el antiinflamatorio es dañino? Primero, cuando ingerimos por vía oral, el antiinflamatorio no está ionizado, entonces tiene que absorber la célula de revestimiento epitelial. Este antiinflamatorio no ionizado le produce un atrapamiento dentro del citoplasma y cuando este antiinflamatorio no ionizado está dentro de las células de revestimiento epitelial, rápidamente se va hacia las mitocondrias, en la cual produce alteraciones en la fosforilación oxidativa. Se daña el sistema metabólico, se acumula este antiinflamatorio, produce edema, produce citólisis, hay pérdida de iones hidrogeniones y liberación de sal. Entonces, si yo consumo un antiinflamatorio, hay un daño local inmediato. Pero ¿qué ocurre si me aplico por vía de la piel? Un gel antiinflamatorio, un inyectable o un sublingual. Muchos dicen, no, ponte un antiinflamatorio a la nalga para que no te haga daño. Falso. Lo único que vamos a retrasar es la llegada de este antiinflamatorio al estómago y produzca como un daño local. Nada más el tiempo. Pero no vamos a disminuir. Por eso de que todos los medicamentos antiinflamatorios que decían con su cubierta entérica han fracasado. Lamentablemente para nosotros, porque si no hubiera sido una buena alternativa para nuestros pacientes. Entonces, por vía sistémica o vía local, el daño va a ser el mismo. En el efecto tóxico local ya hemos visto el atrapamiento que produce lesión
Hay destrucción de las uniones intercelulares, se altera el flujo, disminuye la secreción de mocos, disminuye la producción de bicarbonato, se altera la cantidad de fosfolípidos en la membrana, hay menor regeneración, se destruye el moco, hay una citólisis, edema, y la lesión está dada por los antiinflamatorios no esteroides, sea por vía sistémica o sea por efecto local. Los COX-1 y los COX-2 tienen sus propios mecanismos de defensa. El COX-1, como es constitucional, y el COX-2, como es de tipo inflamatorio, tienen su propia forma de producir lesión de la mucosa y sangrado. Los COX-1 tienen más riesgo de sangrado que los COX-2. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen la síntesis de prostaglandinas, aumentan los factores de necrosis y los leucotrienes. Esto altera los neutrófilos, producen mayor activación de estos neutrófilos, mayor cantidad de oxidantes, mayor daño tisular. Por otro lado, la disminución de las prostaglandinas disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el moco, disminuye el bicarbonato y también produce mayor lesión. Bien, este es el mecanismo. El ketorolaco. ¿Es antiinflamatorio el ketorolaco? Sí, no. ¿Es un AINES propiamente dicho? Sí, es. No. Es un derivado opioide, sintético. Y muchos colegas tienen el concepto y dicen, no uses antiinflamatorio, usa tu ketorolaco para que disminuyas el riesgo. No. Los estudios que se han hecho sobre el ketorolaco no tienen nada. Se va incrementando las dosis de ketorolaco, se va midiendo el porcentaje de inhibición de las prostaglandinas y el riesgo de daño. A mayores dosis, noten que el riesgo ya es alto. A mayores dosis, la inhibición de las prostaglandinas también se ha producido. Entonces alguien dirá, pero entonces, doctor, ¿el ketorolaco también es de riesgo? Sí. Aparte del que van a alterar los niveles de COX-1 y de COX-2, el ketorolaco probablemente tenga otro mecanismo diferente a través del cual pueda producir daño en la mucosa gástrica. Hay que estudiarlo. Entonces, es un analgésico importante, pero no hay que subestimar. ¿Okay? Entonces, mucha gente usa ketorolaco creyendo de que va a ser la solución frente a los COX-1. Cuando utilizamos un antiinflamatorio no esteroideo, hay riesgo. Convencionalmente al ibuprofeno se le ha tomado de basal. Entonces, es el menos dañino el ibuprofeno. A medida de que va aumentando el riesgo relativo, noten para el piroxicam es más potente como antiinflamatorio, pero es de mayor riesgo. Si comparamos los COX-1 contra los dos COX-2, riesgo. Miren, esto es de los COX-2, menor de 1. En cambio, el otro COX, el COX-1, vean, es mayor. Entonces, mayor potencia que tenga en la inhibición de las prostaglandinas, mayor riesgo. Otros riesgos. Si un paciente tiene una úlcera complicada anteriormente, puede sangrar el 13.5%. Cuando nos equivocamos y le damos múltiples antiinflamatorios, le dio el internista, le dio el de gerontología, le dio el de artritis reumatoide, le dio el cardiólogo un antiinflamatorio, pobre paciente, 9 de riesgo por múltiples años. Altas dosis, un paciente delgadito le damos una dosis altísima, riesgo alto. Asociamos anticoagulantes, mayor riesgo. Úlcera no complicada anteriormente, su riesgo incrementa. Más de 70 años el riesgo es mayor. Y acá lo que les decía, ¿por qué el 10% de pacientes con úlceras pépticas se nos complican si nos mueren? Porque nuestra población hoy en día, por ejemplo, la pirámide ha aumentado en el 70%. Hoy día llegar a los 80, 90 años es con facilidad. En cambio antes, ¿cuánto era el índice de supervivencia? Hace 40 años, 50, 60 años. Hoy en día no, hemos elevado grande la supervivencia. Y ojo, noten, los esteroides tienen un bajo riesgo. Por eso no tengan miedo de utilizar muchas veces esteroides,
que es una de las alternativas como mecanismo antiinflamatorio, en lugar de usar dosis altas de los antiinflamatorios. Noten, 7 contra 2. ¿Okay? El Helicobacter pylori 1 y los antiinflamatorios no esteroideos se dan la mano para producir daño. Ahí ven cómo se asocia. Ya sabemos cómo produce daño el Helicobacter, ya sabemos cómo hace daño los antiinflamatorios, y ambos son muy dañinos para la mucosa gástrica. Si un paciente va a seguir usando antiinflamatorio no esteroideo y es portador de Helicobacter pylori, a erradicar el Helicobacter pylori para disminuir el riesgo. Ustedes tienen un paciente reumatológico, no pueden dejar de usar antiinflamatorio. Entonces es obligatorio mandar al gastroenterólogo que le haga tratamiento del Helicobacter si es portador para disminuir su riesgo de daño en la mucosa. Allá acá tenemos algunos datos epidemiológicos. Noten qué importante es el antiinflamatorio no esteroideo. ¿Cuánto de hospitalización y muerte nos va a producir en ratios? El sangrado, la aspirina misma, con dosis bajas, con dosis altas. Noten ustedes, este es el ratio de riesgo de complicaciones y de sangrado. En la mortalidad, de 100.000 consumidores, 15.3 muertes. Accidentes de tránsito, muy semejante. Entonces, el tránsito que tenemos en la ciudad nos va a producir casi igual de muertes que los que consumen antiinflamatorios. ¿Bien? Los que son portadores de armas de fuego. En Estados Unidos, ustedes ven que todo el mundo tiene armas de fuego en Estados Unidos, ¿no? ¿Por cualquier razón? Lo balean aquí, ¿no? Alguien acá se descontrola, ¿no? Le ganó en el examen y ponga a todos los que ganaron. Eso es muy común allá, pero es su forma de vida. Respetemos, pues así quieren vivir ellos. ¿Ok? Ojo, por el HIV, la mortalidad es muy semejante en los que consumen los antiinflamatorios no esteroideos. Bien, esto es simplemente para ya hablar lo que hoy en día es muy conocido, cuál es la evidencia para poder manejar a cada uno de nuestros pacientes y cuál es la recomendación, sobre todo para el ácido acetil salicílico. ¿Qué consejos? Cuando se usa un antiinflamatorio no esteroideo, revisar la indicación. ¿Está indicado ese paciente? ¿Lo necesita obligatorio ese paciente? Si no lo necesita, no lo usa. ¿Riesgos tiene este paciente? Evaluar. La dosis mínima eficaz. No olvidemos, señores, la individualización del tratamiento. No es igual que yo trate a una persona con un índice de masa corporal muy alta que un índice de masa corporal. La edad es diferente, la raza es diferente. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de latinoamericanos, somos acetiladores rápidos. Entonces, en muchos medicamentos no va bien. Excelente. Dosis más bajas, acetilamos rápidamente, obtenemos el metabolito activo y tenemos beneficio. Pero riesgo también para otros medicamentos. Acetilamos muy rápido, producimos mayores radicales de oxígeno y nuestro riesgo de toxicidad gástrica, hepática, etc. es alto. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante para poder... Entonces, todos estos factores de usar la menor cantidad de dosis, los más estudiados, hay que siempre tener en cuenta cuáles son los antiinflamatorios más estudiados para poder determinar, ¿no? Y cuál es el que nos va a dar mayor seguridad. Estas son las estrategias en el grupo 1, 2, esto es un poquito de clínica para que puedan ustedes observar, ¿no? Esta es una complicación de los antiinflamatorios no esteroideos. Si les pongo ya ahora en adelante esta, para que siempre recuerden, un antiinflamatorio puede llevar a este estatus, hasta con una sola dosis, ¿ok? Entonces no olviden, no necesitamos darle dosis a veces altísimas para llegar a este estado, ¿no? Y acá los cirujanos son los que tienen que solucionar el problema, ¿sí? Todo esto puede producir los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En las lesiones, en todo el tubo digestivo. Y no solo en el tubo digestivo, sino en todo nuestro organismo. Bien, con eso hemos revisado.